Buenas noches a todos. Eh, Estamos aquí reunidos en nuestros webinars de los miércoles. Les habla Marcela Malagón, vicerrectora del Medio Universitario de la Fundación Universitaria CIEO-NICIEO. Es un gusto tenerlos aquí, siguiéndonos en estos espacios tan especiales académicos. Y tenemos hoy de nuevo aquí a Marcela Velázquez. Ella pues es optómetra, auditora en salud, tiene una experiencia en documentación y seguimiento en la implementación del sistema de gestión de calidad de servicios de salud, inventarios así como reportes de tecnovigilancia, farmacovigilancia, antecedentes de control y sistema único de habilitación de servicios de salud, conocimientos en sistemas de gestión de calidad en entidades de salud, seguridad y salud en el trabajo PAMEC, farmacovigilancia, tecnovigilancia, infraestructura de entidades de salud, bioseguridad, gestión de residuos, epidemiología básica, normatividad vigente para entidades de salud y laboratorios de dispensación y adecuación de dispositivos médicos sobre medida para la salud visual y ocular. Continuando entonces con nuestras conferencias de guía de habilitación para consultorios odontológicos, hoy vamos a ver el estándar 3, que es el de dotación. Y esto gracias al laboratorio CEUFAR que nos acompañan esta noche. Está aquí la representante del laboratorio CEUFAR, Ana Karina. Ana Karina, buenas noches. Ana Karina Gámez, Hola, ¿cómo te va? doctora. Buenas noches, ¿cómo está? ¿Cómo le ha ido? Bien, ¿y tú cómo has estado? Qué gusto de Bien, tenerte bien. aquí. De Y verdad, gracias por estas tan enriquecedoras sesiones que nos has así es. ayudado, nos has apoyado. Nos Así han es, gustado doctora. muchísimo. Pues ese ha sido el beneficio. Realmente nosotros buscamos desde la parte académica también apoyarlos, no solamente como una marca que fabrica y comercializa productos de la línea de bioseguridad, sino también apoyarlos con estos temas que son tan importantes en el día a día de los profesionales de la salud. Entonces, pues para nosotros es sumamente importante estos espacios, poder llegar a ustedes desde esta parte académica. Y por supuesto, para nosotros es un placer poder darles la bienvenida a todos los participantes. Pues la idea es encontrarnos acá mensualmente, de manera que pudiéramos estar aclarando acerca de cada uno de los estándares que tenemos. Son 7 estándares. En este momento vamos por el tercero, que es dotación. Tomar en cuenta que pues son como los tips más importantes que la doctora Marcela Velázquez pues nos ha venido regalando en el transcurso de cada una de las sesiones. Y por supuesto pues esta no será la excepción. En esta sesión pues vamos a explorar las mejores prácticas, los mejores protocolos. Yo entiendo que la doctora Marcela es muy práctica a la hora de explicar, a la hora de contestar una de las preguntas. Y pues eso ha sido muy ganador porque realmente vamos muy claro a lo que necesitamos, ¿sí? Entonces, pues realmente el Laboratorio Geufar está agradecido con usted, doctora Marcela, agradecidos con Uniceo, agradecidas con la doctora Marcela Velázquez por prestarnos sus conocimientos, por transmitirlos eh, y poder acompañarnos pues en estos espacios, por supuesto, y gracias también a la presencia de cada una de las personas que se conectan porque se ve el compromiso que tiene cada una de las personas en seguir aprendiendo, en seguir mejorando día a día. Y pues la idea es que disfruten de estos espacios y que realmente estos conocimientos que Marcela comparte le resulten muy provechosos y que los puedan aplicar realmente en el día a día, ¿sí? Porque pues realmente es más que una normatividad que cumplir, es más para el beneficio de cada uno de nosotros, para garantizar también entornos seguros que podamos prestar pues esta atención necesaria. Y reforzar Así- nuestros conocimientos y repasarlos, porque estamos Total. con las visitas y esto permanentemente. A uno se le olvidan las cosas. Totalmente. Y Entonces pues es también mejor estar. recordarles Mm. que este espacio, también Laboratorio Jufar,
nos ayuda a todos. Recordarles también que Laboratorios EUFAR es una empresa que fabrica y comercializa los productos de la línea de bioseguridad y materiales dentales. Nosotros tenemos una experiencia en el mercado de 40 años a nivel nacional y a nivel internacional de 20 años, exportando a 13 países. Entonces, realmente es una marca que los apoya tanto en calidad, conocimientos, productos y demás. Recuerden pues también que hay una página web que es www.eufar.com donde pueden ingresar, donde pueden pues observar cada uno de los productos y también se pueden agendar para unas consultorías personalizadas. Esta consultoría más que algo comercial es más de conocimiento. Cómo utilizo el producto, si efectivamente lo tengo bien en el protocolo. Y pues esta es la idea, siempre estar apoyándonos para que efectivamente podamos cumplir con estas visitas de habilitación, las visitas de secretaría y estar seguros, por lo menos en temas de bioseguridad y en temas de los estándares, no nos agarren por allí porque realmente estas son las herramientas, estos espacios para aprender. Así es. Muchísimas gracias a ti, Ana Karina, de Laboratorio Ceufar, y por supuesto a Marcela Velázquez, que pues hemos tenido unos espacios, unas sesiones muy agradables, de mucho Correcto, así es. Y aprendizaje. pues yo creo que ya es momento de darle la bienvenida a la doctora Marcela. Así es. Hola Karina, hola doctora, ¿cómo están? Hola Marcela, ¿cómo Marcela, te va? buenas noches. Bien, gracias. Bueno, muchísimas gracias por tan lindas palabras. Me sentí muy alegada. La idea es esa, que ustedes puedan aprender de la manera más práctica posible todo este tema de habilitación, porque entiendo que para muchas personas es un poco tedioso, pero es un tema inevitable para los que tienen sus consultorios, porque las visitas están un poco estrictas realmente en la mayoría de ciudades y pues la idea es que no nos agarren, perdón la expresión, con los calzoncitos abajo al momento de las visitas. Listo, entonces, Así es. bueno, vamos a empezar. Bueno, el estándar de dotación es un estándar que, si ustedes revisan el manual de verificación de condiciones de habilitación, es un estándar muy pequeñito que tiene poquitos requerimientos. ¿Qué desventaja tiene? Que incumplir con este estándar, pues con varias cosas de este estándar, como son tan poquitas, puede generarnos no conformidades en las visitas de habilitación. Puede que nos genere un no cumple en ese estándar. Un momento. Bueno. Entonces, les van a exigir una relación de dispositivos médicos y equipos que vaya con las siguientes, o sea, esto es lo mínimo que les piden. Si ustedes de pronto quieren ponerle entrada o bueno, cuando lo compraron o cuando lo adquirieron, depreciación, ubicación, de pronto pues si son consultorios más grandes, ya ustedes pueden agregarle a ese cuadrito o relación de dispositivos lo que ustedes deseen. Lo que ellos nos piden como mínimo en esa relación de dispositivos o equipos biomédicos es nombre de equipo con su marca, modelo, serial. Esto del serial, revísenlo muy bien, porque en muchos equipos, por ejemplo, a veces dice como el voltaje y un número largo. Entonces, no sé, V 120 miliamperios y ponen un guión y un número largo y ponen todo ese número. Por lo general, el serial del equipo viene señalizado con una S, un slash N o SN y el número del serial del equipo. Si de pronto ustedes no identifican el serial del equipo, ayúdense del ingeniero biomédico que les haga el mantenimiento y también verifiquen, me adelanto un poquito, que estos datos que ustedes vayan a colocar acá de nombre, marca, modelo y serial correspondan con los de las hojas de vida. ¿Qué pasa a veces? De hecho, incluso pues pasa como con toda la documentación. Los ingenieros biomédicos tienen un formato de hoja de vida igual para todo el mundo. Entonces, si el dato de mi relación de dispositivos médicos no corresponde con el que yo tengo en físico en el consultorio, ojo cuando cambien los equipos, y no corresponde con la hoja de vida, pues ahí van a tener una no conformidad en la identificación de los equipos. Van a decir que ustedes no tienen claros qué equipos tienen o que tienen equipos que no corresponden o que tienen hojas de vida de equipos que no son. Entonces, ojo con eso.
El registro sanitario INVIMA. Esta parte es súper importante porque el registro sanitario INVIMA, ¿de qué depende? Para los equipos que requieren INVIMA, esto depende de cuándo fueron comprados los equipos. Si los equipos fueron comprados antes del año 2009, no requieren registro sanitario INVIMA, y si fueron comprados posterior al año 2009, sí requieren registro sanitario INVIMA. Entonces, esta parte se vuelve un poquito difícil. Sin embargo, yo ahorita pues les voy a dar como algunas ideas de cómo podemos solucionar ese tema, porque muchas veces uno dice, bueno, yo lo adquirí en el año 2009, pero no tengo la factura. Entonces se empieza a convertir en un problema porque yo no tengo cómo comprobar que compré ese equipo antes del 2009 y que por ende no requiere registro sanitario INVIMA. Sí, muchas veces por referencias o algo, bueno, yo ahorita lo que les digo, les muestro como posibles alternativas a ese tema, pero el registro sanitario INVIMA es súper importante. Hay equipos, asimismo, que de pronto les dirán sus distribuidores, doctor o doctora, este equipo no requiere registro sanitario INVIMA. Preferiblemente, cómprenle a un proveedor que tenga certificados de no requiere. ¿Por qué? Hay auditores que se agarran que si no tienen certificado de no requiere, no tengo cómo comprobar que no requiere registro sanitario INVIMA, y eso se les puede convertir en un problema. Entonces, normalmente lo que yo les sugiero es, hablen con el proveedor, y si el proveedor les dice, no, mire, doctora, esto no requiere registro sanitario INVIMA. Ok, perfecto. Necesito que usted me dé un certificado de no requiere para yo poder asegurarme que pues no me van a molestar en las visitas. Desafortunadamente no siempre visitan ingenieros biomédicos, ¿sí? Entonces eso dificulta un poco la labor porque a veces ellos siguen la instrucción de necesito el registro sanitario INVIMA, o si no, no le dejo pasar la visita, aunque desconozcan que de pronto ese equipo no lo requiera. Entonces, es la mejor manera de asegurarse que llegue cualquier persona y yo pueda decirle Marcela, con toda perdóname, me están pidiendo que le subas el volumen porque se está es perdiendo como la señal en algunas partes, entonces no te escuchan bien. un momento. ¿Me escuchan mejor ahí? O esperen, me pongo de pronto auriculares. Espérenme un segundito. Pero, un momento. Me conecto acá. ¿Bien acá? ¿Qué tal oyen? ¿Qué tal oyen? Adriana ¿Mejor? Marcela, ¿cómo estás oyendo? Pues un poquito mejor, pero falta es poner que hable Marcela un poquito más para saber ¿Me si ya escuchan está mejor bien. acá? ¿Me escuchan Sí, mejor? Sí. Ah, ok, sí. perfecto. Listo. Bueno. Entonces, voy a volver a repetirles esta parte de la relación de los dispositivos médicos. Entonces, bueno, ellos nos piden una relación de dispositivos médicos, ¿sí? Entonces, esa relación tiene estos datos mínimos. Si ya ustedes le quieren colocar otros datos para mantener su inventario de equipos controlado, código de activo, ingreso, salida, depreciación, ya ustedes escogen dependiendo de cómo quieran controlar el inventario de los equipos, pero esta relación es lo mínimo. Entonces, nombre y marca, modelo, serial, tienen que corresponder con los equipos. Revisen que correspondan y que sobre todo los números de serial, que son los números más largos, esos números les queden bien escritos. ¿Por qué? Un cambio de un número a otro puede generar que un auditor diga, ese no es el equipo que usted me dijo. Un solo número podría dañarles una visita, porque ya en una ocasión me ocurrió que un número mal puesto, o bueno, más bien un número que omitimos, fue para que dijeran que el equipo que teníamos no era el que estaba relacionado ahí. Entonces, revisen bien que esa relación de equipos coincida con lo que ustedes tienen y que también les coincida con su hoja de vida y los reportes de mantenimiento. El registro sanitario INVIMA. El INVIMA es para ciertos equipos, habrá otros que no requieran registro sanitario INVIMA. Para los que requieren,
el documento de INVIMA dependerá de cuándo ustedes compraron el equipo. Si el equipo lo adquirieron antes del año 2009, que obviamente debe poder ser probable, ahorita les muestro cómo, podrían hacerlo. Si yo lo adquirí antes del año 2009, no va a requerir registro INVIMA. Pero si no, o sea, si fue adquirido después del año 2009, requieren registro sanitario. Habrá ciertos equipos que no requieren. Entonces, ¿qué les sugiero yo? Hablen con los proveedores. Si el proveedor les dice, doctor o doctora, este equipo biomédico, o no biomédico, sino este equipo, de pronto se utiliza con fines más, de pronto para hacer prótesis, esto es más como de taller, si es más como para elaboración de dispositivos que directamente para el paciente, entonces esto no requiere registro sanitario INVIMA. Ok, para que ustedes puedan asegurar, porque desafortunadamente no todos los que visitan son ingenieros biomédicos y tienen el conocimiento, es mejor que el proveedor les dé a ustedes un certificado de no requiere, que es un certificado que saca el proveedor ante INVIMA, que dice, sí, efectivamente, esto no tiene nada que ver con el diagnóstico del paciente, ni con el tratamiento, ni procedimientos que ustedes realizan en odontología, por ende, este es un equipo que no requiere registro sanitario. Entonces, con ese certificado de no requiere, ustedes aseguran que cualquier persona que vaya a visitarlos, pues no les vaya a poner problema porque no tiene conocimiento de si requiere o no. Entonces, eso les podría facilitar un poco más la tarea. La clasificación por riesgo. Entonces, la clasificación por riesgo, ustedes pueden encontrarla en INVIMA. Les voy a mostrar, pueden ver yo cómo me desplazo en la pantalla, ¿cierto? Por completo. ¿Pueden verlo o no ven si cerré la pantalla? No se ve. No se ve, entonces esperen que yo creo que me tocaría compartir acá. Mejor aquí, ¿cierto? Aquí están viendo cómo me muevo en toda la pantalla. Sí. Perfecto, listo. Entonces en INVIMA, ustedes pueden verificar, tendrían que consultar por número de registro sanitario. Yo voy a buscarlo por nombre, pero entonces cuando vayan a buscar un equipo biomédico, lo buscan en médico quirúrgico. Entonces voy a buscar un tomógrafo por nombre de producto. Buscar. Entonces, si ustedes buscan un tomógrafo, digamos que lo buscamos por el registro sanitario INVIMA, que ya tenemos impresos o en nuestra hoja de vida o el documento que nos entregan cuando compramos el equipo. Bueno, encontramos el registro sanitario INVIMA, lo digitamos y acá nos va a salir cuál es la clasificación por riesgo que da INVIMA para ese equipo. Entonces, esa es la clasificación que debe ir. ¿Por qué? Muchas veces, si uno le da la clasificación sin comprobarlo con el registro sanitario INVIMA, es motivo para que molesten en algunas visitas de habilitación. ¿Listo? Bueno, entonces volvemos acá para que sepan cuál es la clasificación por riesgo y por qué tiene que coincidir, porque en algunas visitas nos han pedido que coincida. Y la vida útil. El tiempo de vida útil también se menciona en el registro sanitario INVIMA. Entonces, incluso aquí en la página de algunos equipos les mencionan la vida útil, pero no siempre. ¿Sí? Entonces, donde les mencione vida útil, ustedes pueden colocarlo. O si el fabricante les da datos de vida útil, por ejemplo, mira, aquí en este nos da vida útil. Sí, estaba acá. Entonces, ese dato, si ellos van a INVIMA, digamos, no sé, ustedes le mostraron y ustedes pusieron en su cuadro vida útil. Ah, ok, perfecto, doctor. Muéstreme que esa sí es la vida útil del fabricante. Eso no quiere decir, ojo, que ustedes tengan que botar el equipo a los 10 años, sino que obviamente el equipo después de 10 años es más propenso a tener más fallas
que pues recién obviamente se compró. Yo he visto personas que tienen equipos de 20, 30 años y los tienen en perfecto estado porque hacen sus mantenimientos. Pero es importante que este dato de vida útil se tenga a la mano. Esto en la relación de dispositivos, que es uno de los requisitos que les solicitan a ustedes. Documentos de los equipos. Entonces, aquí es súper importante. Hoja de vida. ¿Cómo les recomiendo yo la hojita de vida? La hoja de vida vendría teniendo estos mismos datos: nombre, marca, modelo, serial, el registro INVIMA, clasificación por riesgo, vida útil. ¿Qué otros datos a veces nos solicitan en las hojas de vida para que se vea más completa? Ojo, esto no quiere decir que si le faltan más datos adicionales a los básicos, no pasan. Pero, ¿qué les sugiero yo para las visitas? Que tenga la fotico del equipo, nombre, marca, modelo, serial, clasificación por riesgo, vida útil, si el equipo es para mantenimiento solamente o para mantenimiento y calibración para los equipos que requieran calibración, por ejemplo, en el caso del termohidrómetro, ¿sí? Y son equipos que requieren mantenimiento y calibración, que se ponga si tienen mantenimiento y calibración, y la frecuencia con la que se debe realizar el mantenimiento. Eso es un dato súper importante por el cual han molestado hartísimo en las visitas. Entonces le dicen a uno, necesitamos que el proveedor de los equipos, o si en el manual o en algún lado el fabricante dice que el mantenimiento se tiene que hacer anual o si el mantenimiento se tiene que hacer semestral. Si no está en el manual, si no está en las actas de entrega, tendrían que pedirle al proveedor, les sugiero, una certificación de estos equipos requieren mantenimiento anual, estos equipos requieren mantenimiento semestral, ¿sí? Pero ellos normalmente solicitan que se los dé el fabricante. Como pues normalmente uno le compra a un distribuidor, pues uno no conoce al fabricante, de ahí que uno le pida el dato al fabricante es muy complicado, entonces podrían hacerlo con el proveedor y eso nos ha funcionado en las visitas para poder presentarle a los auditores. Entonces, que la hoja de vida tenga todos esos datos completos. ¿Ya se está escuchando bien? Ok, listo. Entonces, ese dato, súper importante, de la hoja de vida, que esté súper completica, lo que les digo, con la fotico del equipo y con esos datos básicos. Hay un formato de hoja de vida que yo podría enviarles a través de Karina, que es del Ministerio de Salud. No es la idea que ustedes pongan todos los datos de ese equipo, pero que de pronto se puedan hacer como un modelito de hoja de vida muy parecido. Les encanta a los auditores y ustedes escogen los datos que puedan tener de ese equipo para que les queden sus hojitas de vida bien chéveres. Entonces, hoja de vida, la factura. Entonces, bueno, ¿por qué el tema de la factura? Desafortunadamente se está presentando mucho ahorita en consultorios que se están robando bastante los equipos. Entonces, si yo no tengo un comprobante de cuándo compré ese equipo, ¿sí? Eso está generando motivo de sellamiento en algunos consultorios de los equipos porque yo no tengo cómo comprobar primero si los compré de manera legal y si requieren o no requieren registro sanitario en BIM. Entonces, eso está generando muchos problemas. La doctora Adriana levantó la manito. Sí, yo quería preguntar porque yo tengo varios equipos que se compraron hace mucho tiempo y no encuentro las facturas de todos. Entonces, en ese caso, ¿qué hace uno? Esa es una pregunta. Y la segunda pregunta es si a uno le exigen el certificado INVIMA escrito como tal, o sea, o El solamente el documento, número. el documento, sí, te piden Sí, el documento, te piden el documento. Porque, ¿qué pasa? Yo puedo coger cualquier registro sanitario INVIMA de la página de INVIMA, porque hay diferentes personas. ¿Qué pasa? El registro sanitario INVIMA no es, no es que, por ejemplo, todos tienen el mismo código independiente del distribuidor o quien lo compre. No. El registro sanitario tiene varios registros sanitarios, no sé, una unidad de odontología
una pieza de alta, entonces tiene varios registros sanitarios INVIMA, pero ¿por qué hay varios registros sanitarios INVIMA? Porque depende de quién sea el titular del registro sanitario. De eso depende, ¿sí? Entonces yo podría coger cualquiera de INVIMA y decir, este es el registro sanitario, pero yo ¿cómo compruebo que ese registro sanitario corresponde? Pues con la factura, porque debe aparecer o como distribuidor o debe aparecer como titular del registro sanitario a quien yo le compré el equipo. Y Pero esa es es que una antes manera. no se usaba eso y, por ejemplo, si uno no tiene la factura como tal y de pronto el proveedor ya no está, ¿No ya no existe ya? trabaja con eso. Sí, ¿cómo hace uno Es- en esos casos? en esos casos lo que hemos hecho es solicitarle al proveedor, sí, pues si nosotros tenemos constancia de, mire, se le compraron a usted, me puede regalar una relación y un certificado porque yo sé que las facturas por sí más de 5 años a nivel contable no están obligadas a tenerlas las empresas, pues obviamente ellos ya deben tener esa información depurada. Entonces, ustedes le piden un certificado donde tengan la relación de los equipos y les firme que fueron adquiridos antes del año 2009 y no te van a exigir un registro sanitario INVIMA. Otra opción que puedes tener es que a veces los equipos cuando se los venden a uno, a veces por ahí uno guarda las cosas, hay algo que se llama la declaración de importación. Entonces, en las declaraciones de importación aparecen pues los datos de cuándo fue traído el equipo. Entonces, eso nos puede dar otra ayudadita. Otra ayuda u otra solución que muchas veces nos dan las secretarías es, por favor, hágame, necesito la relación o todos los mantenimientos que se le han hecho al equipo. No todo el mundo los guarda, he conocido gente que sí guarda desde el mantenimiento 1 y pues si tú tienes mantenimientos de antes del año 2009, pues ahí ya tienes como comprobar que el equipo fue adquirido antes de. Esas son como de las soluciones que podemos tener. La declaración de importación, un certificado por parte del proveedor de que pues fueron comprados antes del año 2009 o tener mantenimientos anteriores al año 2009. Y los Son las envía de soluciones. esos equipos, por ejemplo, Si porque, fueron, si fueron comprados antes del 2009, no requieren registro sanitario en vivo, porque no sí, se exigía. ajá, y porque en el formato tampoco puede uno dejar en blanco espacios para que después tenga uno inconvenientes ahí. No porque si el equipo no requiere registro sanitario, pues simplemente en tu relación de equipos pones no requiere, pero tienes que comprobar por qué es que no requiere, porque fue comprado antes del año 2009. Pero por eso digo, tienes que probar que fue adquirido antes de esa fecha o antes de ese año para que no te pongan problemas. Listo, muchas gracias. Listo, doctora Alicia, levanto manito. Doctora, buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, bien, gracias. Bueno, yo soy auxiliar higienista, doctor. Bueno, en el caso de nosotros, digámoslo así. Te escucho Mi jefe, entrecortadito un poquito, te escucho lejito. aló, ¿ahí me escucha mejor? Ahí te escucho mejor. Ajá. Bueno, mi jefe, por ejemplo, compró, digamos, una lámpara de fotocurado hace 10 años, hacia acá. Resulta que ella la pudo haber comprado, digamos, en una feria, digámoslo así, en una feria, de pronto que se la vendieron en un estándar, se nos perdió la factura, ya no existe la persona, ¿dónde podemos ubicar? ¿Cómo hacemos para la factura de esa lámpara de fotocurado, por ejemplo? Que ya no Ahí, está, digamos, ahí, ¿qué haríamos nosotros, por ejemplo? ahí es más complicado porque ahí les están colocando demasiados problemas en las visitas, porque si ustedes no tienen una declaración de importación para al menos saber cuándo fue traído el equipo, si no tienen una factura o no tienen mantenimientos desde el día 1, o no tienen una hoja de vida con una fecha de elaboración o una fecha de adquisición, y aún así las fechas de adquisición en las hojas de vida a veces ponen problema porque dicen, usted me puede poner en la hoja de vida, perdón la expresión, lo que quiera, pero yo necesito ver usted cuándo compró el equipo. Entonces ahí se convierte en un problema porque
No hay otra forma. Lo mismo, por ejemplo, los equipos que a veces ustedes compran en el exterior. A veces hay manera de legalizar los equipos que se compraron en el exterior, sacándole el registro sanitario INVIMA aquí en Colombia. Pero para eso necesitaríamos datos del fabricante, nosotros haberle comprado directamente a la empresa, pero si no tienen factura y la persona ya no existe, es muy difícil el tema de las visitas, porque sí están poniendo problema por eso si ustedes no tienen cómo comprobar la compra legal del equipo. Sí, ahí sí no existen más soluciones. O mantenimientos, bueno, claro que es que el equipo fue comprado hace 10 años, o sea, 2015, y el equipo requiere sí o sí INVIMA. Y no se acuerdan del proveedor tampoco. No, digámoslo, doctora, digámoslo por ejemplo, que ya no exista la persona porque yo sé, lo digo porque nosotros lo vivimos en el consultorio, nos tocó volar buscando los proveedores porque nos pasó con algunos equipos. No encontrábamos el proveedor, no encontrábamos, y eso fue tenaz, o sea, busque uno por Sí, uno. en Y hay algunos personas, casos les genera sello de los equipos. sí, yo sé que hay odontólogos o hay personas que les está pasando lo mismo. Nosotros porque gracias a Dios Sí, encontrábamos de pronto a las personas. Y resulta que si uno le da de baja a ese equipo, no porque está registrado en un libro, ¿sí? No le podemos dar de baja porque eso está registrado en el libro. O por ejemplo, una pieza de mano, digámoslo así, una pieza de mano que, digámoslo, mi jefe la compró en una feria, se la vendieron y resulta que ya no existe la persona o no se acuerda o qué sé yo, pero la pieza de mano está en el libro registrado. ¿Cómo hacemos para demostrar que esa no, pieza de mano? o sea, ellos te van a pedir datos, o la declaración, o mantenimientos antes del año 2009, o mantenimientos antes de 2009 si no requería, o sea, si en el caso en el que no requiere INVIMA, perdón, por el año en el que se trajo al país, ¿sí? Pero no hay otra forma, no hay otra manera. Y yo sé que es un poco complicado, pero digamos que las secretarías no nos ofrecen más opciones. Hay unas que entienden el tema y de pronto te dicen, no, tranquilo, ok, no se preocupe, pero pues secretarías como Bogotá y Cundinamarca están bastante exigentes con el tema y la solución de ellos es, entonces tiene que volver a comprar el equipo. La única opción es que ustedes se acuerden del nombre del importador, sí, al menos, por ahí al menos tengan el nombre presente para uno poderlo rastrear en INVIMA a ver si de pronto aparece el registro sanitario. Que de pronto se acuerden y de pronto esté vencido y se haya comprado en su tiempo y pues van a aparecer al menos las referencias. Y ya ustedes tendrían constancia de, mire, yo compré esta unidad, esta lámpara de fotocurado, por ejemplo, en el caso de ustedes, con tal persona que en ese momento tenía el registro sanitario a su nombre. Pero de resto, si no se acuerdan del nombre del proveedor, la factura, muy difícil. Y sí es un tema bastante álgido en las visitas. Sí, no hay otras maneras, siendo muy Listo, sincera doctora, contigo. muchas gracias. ¿Vale? La doctora Adriana Rivas levantó manito. Aló, Doctora. buenas noches. Hola doctora, ¿cómo está? Muchas gracias. Es Bien, que gracias. quiero hacerle una pregunta así como puntual. Bueno, su merced ya nos está explicando a qué documentos debemos recurrir como para soportar este tema. Sin embargo, ¿esto está escrito en algún lado, en alguna resolución, en algún espacio, en algún ¿Qué pasa? documento? ¿Qué pasa? La resolución nos menciona, la resolución 3100 y el manual de verificación de condiciones del ministerio, que es como una guía en la que se basan las secretarías, donde dice que los equipos, antes de que hayan sido comprados antes del año 2009, no requerían registro INVIMA. Sí, me imagino que hubo un tiempo de transición la, entre la resolución que obliga a los equipos o dispositivos médicos a tener registro sanitario INVIMA, ¿sí? Entonces, si fueron comprados antes del año 2009, entonces ellos te dicen, no requiere registro sanitario INVIMA. Pero si fueron comprados después del año 2009, sí. Entonces, listo. El parámetro es claro.
pero yo cómo voy a hacer para comprobar, o sea, yo puedo decir, este equipo fue comprado antes del 2009 para no sacarle el registro sanitario, pero el auditor va a necesitar pruebas. Sí, no es porque diga, es requisito obligatorio que usted me pase la factura ya, pero el apartado de la norma dice, equipos comprados antes del 2009 no requieren registro, después del 2009 sí, pero entonces, ¿eso cómo lo pruebo yo? Con una factura, la declaración de importación o mantenimientos hechos al equipo antes del año 2009. Entonces, es por eso que se los exigen. Porque ¿cómo hacen ellos para comprobar la compra del equipo para saber si requiere o no requiere registro? Ok, pero entonces Por eso eso. sí o sí lo encontramos en la resolución 3100. Sí, señorita. Y en el manual de verificación de condiciones. Ahí les aparece mucho más explícito. ¿Sí? En el Aquí manual, de verificación de condiciones de habilitación. Ese es del ministerio. Entonces, ahí les va a aparecer la listica. Equipos estéticos antes del 2007, equipos biomédicos antes del 2009. Entonces, ahí les pone 2009 como fecha de antes, sin registro, después con registro. Entonces, claro, ustedes tienen que poder probar cuando lo compraron para saber, para que el ingeniero o el visitador o el auditor les diga si necesito exigirle INVIMA o no necesito exigirle INVIMA de esos equipos. Sí, porque hay muchos equipos que ahorita les escriben a ustedes de Corea, de China, les escriben hasta las 3 de la mañana. He escuchado cositas por ahí que les ofrecen a ustedes equipo y se los ofrecen sin INVIMA. Entonces, y pues llegan por DHL o se los envían por otros medios y a veces los equipos se les quedan en inspección. Y si ellos se dan cuenta en inspección que requería registro INVIMA, pues entonces paguen bodegaje, consigan los documentos en INVIMA y saque el registro sanitario a nombre suyo. Porque los registros sanitarios INVIMA de los equipos se pueden sacar a nombre propio con el distintivo de habilitación. Pero pues solo pueden, o sea, no pueden comercializarlos, solo pueden comprarlos para sus clínicas, por ejemplo, los que tengan varias sedes, por ejemplo, pueden hacerlo así y autoabastecerse, pero sí necesitan comprobar el tema de la compra para que ellos les exijan o no INVIMA. Es por eso, doctora. muchísimas gracias. ¿Vale? La factura, entonces, si la tienen, por favor, búsquenla. Si no consiguen al proveedor, o se acuerdan del proveedor, pídanle un certificado con la relación de los equipos, ¿sí? Y que ellos al menos les mencionen los INVIMAs. Uno los puede buscar en la página, como les mostré ahorita. Buscan consulta registro sanitario, consulta avanzada, ponen el registro sanitario y lo encuentran en la página sin necesidad de que ellos les entreguen el documento, pero que ustedes tengan esas constancias. La declaración de importación les ayuda muchísimo para los equipos comprados después del año 2009. Les voy a mostrar aquí un ejemplo. Un momento. Buscamos un ejemplo de declaración de importación de la DIAN. Entonces, las declaraciones de importación de la DIAN vienen con todos los datos aquí de, bueno, qué es lo que ustedes compran. Aquí les aparece qué es lo que ustedes compran. Sí, entonces aquí les aparece, no sé, lámpara de fotocurado, marca tal, referencia tal, y les sale, es que no sé si ustedes alcanzan a ver acá, aquí les sale registro sanitario en BIM, en esta parte de acá. Ahí ustedes pueden rastrear el registro sanitario, ¿sí? Ahí les aparece marca, modelo, serie, registro INVIMA, y ustedes cogen este registro que tienen acá, buscan en INVIMA y se dan cuenta si el registro que ustedes tienen corresponde con las marcas, modelos, seriales o referencia de los equipos que ustedes tienen. Entonces, la declaración de importación es algo que les ayuda también muchísimo a ubicar el registro sanitario INVIMA. Entonces, uno de pronto a veces guarda como esas
esos papelitos de los equipos. A veces yo les digo, traten de buscar en el consultorio todo lo que ustedes encuentren de declaraciones de importación de la DIAN, les sirve un montón, porque muchas veces hacíamos rastreados registros sanitarios y ya no necesitamos la factura, porque sabemos cuándo fue importado el equipo, ya sabemos que requiere registro sanitario INVIMA y ya buscamos en INVIMA y efectivamente el registro sanitario existe. ¿Listo? El registro sanitario. Hay empresas que cuando les entregan a ustedes los documentos de los equipos, hay empresas que se los envían tanto en digital como en físico. Si en algún momento se los enviaron en digital, traten de contactar al proveedor y les entregan normalmente la hoja de vida, o sea, la factura, la hoja de vida del equipo, les entregan el registro sanitario INVIMA y les dan un acta de entrega y capacitación. Y pues dentro de esa acta de entrega hay un apartado como de capacitación sobre el uso del equipo. Y todo eso podrían encontrarlo ahí. Entonces muchas veces les entregan el registro sanitario INVIMA. Si no, o si se los mencionan, registro sanitario tal, ustedes ya saben que lo pueden buscar en la página. Y los soportes de mantenimiento, que eso sí se los van a pedir. Ojo, no sé con qué tanta frecuencia pase con ustedes, pero lo que sí me he dado cuenta en otros sectores es que cuando van las visitas sanitarias, que son Subred o las secretarías municipales, lo que hacen es que ustedes presentan los soportes de mantenimiento o los registros de mantenimiento y se los validan como hojas de vida. Y cuando llega habilitación, ustedes se dan cuenta y ustedes nunca han presentado una hoja de vida, sino siempre los soportes de mantenimiento. Y cuando les llega habilitación, ya entraron perdiendo el estándar, no cumple porque no tienen hojas de vida a los equipos. Entonces, ¿qué les recomiendo? Yo normalmente lo que es optometría, fonoaudiología y medicina, que es como lo que más manejamos nosotros, pues en este caso odontología, revisen, por favor, porque hace las secretarías municipales, en Bogotá no pasa mucho, que con odontología ustedes presentan los registros de mantenimiento y como que miran, claro, como tiene marca, modelo, serial y el registro de mantenimiento está tan completo, y dicen, ah, sí, esto es la hoja de vida del equipo. Y cuando llega habilitación, les dicen, no, esto no es una hoja de vida, sino es un registro de No, pero no mantenimiento. pasa nada, tú te Entonces, puedes sentar ahí. les dicen, no cumplen con Me esa parte. acompañas. Y lo que les digo, el estándar es tan pequeñito que ese tipo de cosas puede generar que a mí en un resultado de una visita cumpla con todos los menos con el estándar de dotación, porque no tengo las hojas de vida de los equipos o están confundidos con los soportes de mantenimiento. Entonces, para pararle muchas bolas a eso, porque sí nos hemos dado cuenta que pasa demasiado. Listo. Otros documentos del estándar que les van a pedir a ustedes. Programa de mantenimiento de equipos biomédicos, un programa de capacitación que pues yo les sugiero normalmente a ustedes, porque pues ahí la norma dice que igual uno podría capacitarse a uno mismo, pero pues uno podría capacitar a su auxiliar, pero no sé, de pronto alguno trabaja solo. Entonces lo que yo a veces les digo, díganle a su ingeniero biomédico que les dé una capacitación del uso del equipo, no porque ustedes como odontólogos no sepan utilizar los equipos que están utilizando, no sepan utilizar los equipos dentro de la consulta, sino es más del uso adecuado, de, no sé, no desconecte la unidad así, por favor, esta luz no la puede apagar así del todo, necesito desconectar del switch, necesito desconectar, y ahí sí puedo desconectar de la toma, cómo lo puedo limpiar sin que se dañe, no puede utilizar cloro, pilas, porque el cloro es corrosivo y daña lo que son tornillos y piezas pequeñas del equipo, ¿sí? Que sea como un uso adecuado del equipo, porque ustedes ya lo saben utilizar en la parte técnica, pero ¿cómo pueden hacer ustedes para darle un uso adecuado para que la vida útil del equipo sea muchísimo mayor y no comiencen ustedes a empezar a presentar falencias dentro de sus equipos biomédicos? Y la suficiencia de los equipos biomédicos. Entonces, la suficiencia de los equipos biomédicos es con qué equipos cuentan ustedes para atender la demanda, primero la demanda de pacientes, ¿sí? Y segundo, de acuerdo con el estándar de procesos prioritarios.
¿sí? Ahorita la mayoría de profesiones nos exigen un mínimo en el estándar de dotación, pero ¿qué pasa? Yo escojo, ¿sí? También a criterio, de acuerdo con el servicio que yo presto, qué equipos biomédicos, qué equipos con otra finalidad utilizo para prestar mi servicio de odontología o mi servicio de salud. Entonces, esa suficiencia de equipos biomédicos debe estar relacionada con mi proceso de atención, que eso va a ir más adelante en el estándar de procesos prioritarios. Entonces, si yo digo que utilizo pieza de alta, lámpara de fotocurado, que tengo la unidad de odontología, si yo digo que utilizo hilo retractor, si todo lo que yo ponga en mi estándar de procesos prioritarios tiene que estar relacionado en la suficiencia de equipos y como nos vamos a dar cuenta en el siguiente estándar, lo mismo los dispositivos médicos o medicamentos que voy a utilizar para la atención de mis pacientes. Entonces, los equipos que yo relacione acá me los van a solicitar en el proceso de atención. Entonces, a mí en el proceso de atención me adelanto un poco al estándar de procesos prioritarios porque sé que lo van a necesitar un poco ahorita que arreglen sus documentos de secretaría, y es que si yo, a mí en el proceso de atención me van a pedir, entonces, no sé, anamnesis. Entonces, para hacer la anamnesis, ¿qué necesito? Mi programa de historia clínica, necesito que el doctor esté todo uniformado con sus elementos de protección personal, necesito que el doctor, o bueno, le esté el auxiliar también con su traje antifluidos, el software de historia clínica y empezar. Listo. Para hacer la verificación, entonces necesito un paquete para mi pacientico, necesito guantes, necesito algodón, dependiendo de lo que vaya a hacer, listo, necesito relacionar todo lo que yo voy a hacer en el paso a paso durante la atención del paciente. Sí, entonces, cuando ustedes revisen su proceso de atención, verifiquen que los equipos que relacionan acá coincidan, para que no los vaya a molestar la persona del estándar de procesos prioritarios, que es el estándar que tiene muchísimo peso dentro de la evaluación de secretaría. Y con nuestro ingeniero biomédico. Entonces, ojo, la norma no me dice, porque pues ahí hay cosas, bueno, dependiendo del riesgo del equipo también, ¿no? Entonces, si los equipos que ustedes tienen al momento de ustedes verificar la clasificación por riesgo son de 2B en adelante, o sea, 2B y 3, requiere una certificación de INVIMA que es adicional para equipos de alto riesgo. Si ustedes solo tienen equipos de 2A hacia atrás, la persona que les haga mantenimiento no requiere esa certificación por INVIMA, pero la única manera de la que ustedes pueden comprobar que esa persona no lo necesita es teniendo las clasificaciones por riesgo revisadas en INVIMA. Entonces dicen, no, definitivamente todos son 2A para abajo, perfecto. No necesito que el ingeniero lo tenga. Recuerden que no siempre los van a visitar ingenieros biomédicos. Y si no es un ingeniero biomédico, entonces les va a decir, necesito la certificación de INVIMA ya, del ingeniero biomédico. Y ustedes no tienen cómo debatirle con INVIMA probando que sus equipos no tienen un riesgo tan alto, pues los van a molestar porque van a decir, el personal no es idóneo para la verificación, y entonces eso, de paso, les daña la parte del documento de programa de mantenimiento de equipo, porque ustedes dicen que lo van a hacer con un personal idóneo y resulta que al momento de verificar los papeles, ustedes no tienen la clasificación por riesgo clara y llega una persona que no es ingeniero biomédico y les exige un registro o como esa certificación ante INVIMA del ingeniero biomédico y ni siquiera la necesita. Entonces tengan clara la clasificación por riesgo para que cuando lleguen a pedirle papeles del ingeniero biomédico ustedes puedan saber si requiere o no requiere esa certificación. Y adicional, yo les recomiendo un contratico. No es necesario que el contrato sea pago de manera previa, sino que ustedes tengan como un documento de obra a labor, donde al ingeniero biomédico se le contacta cuando necesiten los mantenimientos, ¿sí? Entonces, el mantenimiento preventivo de estos equipos, ustedes pueden relacionarlos en el contrato, cuesta tanto dinero, el cual se efectuará en julio, el 15 de julio del 2025 ya tenemos
presupuestado de nosotros hacer el mantenimiento de los equipos biomédicos. Y si ya son mantenimientos correctivos, se hará de acuerdo a lo acordado por las partes, porque pues va a depender mucho de lo que necesiten los ingenieros biomédicos al momento de hacer un mantenimiento correctivo, pero que ustedes tengan claro que van a tener un contrato con esa persona. La hoja de vida de la persona que les está haciendo el mantenimiento de los equipos biomédicos y los soportes de idoneidad. Hoja de vida, diplomas, actas de grado, que ellos puedan demostrar experiencia también, eso les suma a ustedes punticos. Pero entonces siempre tener los papeles del ingeniero biomédico. Ah, y lo que yo les decía, si el ingeniero biomédico les puede dar a ustedes una capacitación de uso adecuado y limpieza adecuada, buenísimo. Hay algo que quiero devolverme acá, que les va a servir a ustedes un montón en la parte de bioseguridad, y es que del manual ellos van a sacar varios datos. Entonces, ¿yo qué les recomiendo del manual? Ojo, no estoy diciendo que la norma me lo exija, pero hay auditores que lo ven de esta manera y hemos tenido la experiencia en visitas. Y nos dicen el manual preferiblemente en español. ¿Por qué? Porque a veces dicen, si el ingeniero biomédico por X o Y razón requiere el manual y el manual está todo en inglés, ¿qué tan fácil va a poder reparar el ingeniero biomédico el equipo si no sabe inglés? Hay algunos que lo ven desde ese punto. Entonces, traten de que los manuales que ustedes tienen, si todavía tienen contacto con el proveedor, pídanlos en español, o si los pueden conseguir en español, buenísimo, ¿sí? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Otra cosa, lo que son métodos de limpieza y desinfección también van en el manual. Hay auditores, lo más que todos los que son ingeniero biomédico, para el que les llegue el ingeniero biomédico, a veces cuando les diga ustedes cómo hacen el mantenimiento y limpieza de los equipos, les va a preguntar, ustedes van a decir, sí, yo lo hago de esta manera, lo limpio, le dice, ok, perfecto, muéstreme en el manual donde dice eso, cómo lo tiene que limpiar usted. Hay unos que dicen simplemente no use no use cloro, no use alcohol y ya. Y el resto puede limpiar los equipos. Pero básense mucho en lo que dice el manual, porque el manual le da a veces pautas a algunos auditores para que ellos sepan ustedes cómo deben realizar el mantenimiento y la limpieza de los equipos biomédicos. Entonces vayan chismoseándose ese dato porque ese les va a servir para bioseguridad y para el tema de procesos prioritarios. Y si se realiza esterilización, exactamente, es exactamente lo mismo, ¿sí? Si se realiza esterilización, entonces, si yo digo, voy a utilizar X Disculpa, Marcela, equipo, ¿podrían apagar los micrófonos, cerrar los hay micrófonos que dos están personas que encendidos? creo que están con micrófono encendido. Listo. Entonces, si se realiza esterilización y yo digo, es lo mismo, así como mi proceso de atención, yo debo escribir el paso a paso y qué necesito, qué equipos, qué dispositivos médicos, medicamentos e insumos voy a utilizar para la atención. Yo también necesito poner qué equipos, qué insumos voy a utilizar para realizar la esterilización. Entonces, si yo digo que voy a tener autoclave, pues necesito tener el autoclave documentado. ¿Sí? Entonces, todo lo que ustedes pongan en procesos prioritarios, entonces, esto no se los va a pedir la persona de dotación. La persona de dotación, bueno, ven que tienen la relación de los equipos, estos son para consulta, estos son para esterilización. Pero más adelante el de procesos prioritarios le va a decir, ok, perfecto, le va a pedir al auditor, ¿tienes la relación de los equipos? Ok, perfecto, listo, muéstrame que los equipos que me tienes relacionados acá coincidan para realizar la esterilización y que estén documentados completicos. Entonces, recuerden, todo lo que ustedes documenten en proceso de atención y esterilización es la suficiencia de equipos biomédicos con la que ustedes cuentan para prestar el servicio. Así que si de pronto, no sé, uno muchas veces se guía de protocolos de compañeros, que eso no está mal, pero de pronto se les fue un equipo de más que ustedes no utilizan. Entonces no se los ven relacionados en el estándar de dotación, entonces les van a decir que ustedes
no tienen correctamente relacionados los dispositivos médicos, equipos biomédicos, medicamentos e insumos para la atención o para el proceso de esterilización. Y lo que les digo, el estándar de procesos prioritarios se relaciona con todos. Entonces, una cosita mal diligenciada acá en el estándar de dotación que no corresponda con los demás, les puede jugar una mala pasada en los dos estándares. Entonces, eso ya haría que el estándar de procesos prioritarios empiece a incumplir y de paso el de dotación. Y el de dotación es más chiquito, ese es más fácil de incumplir. ¿Listo? Entonces, no sé si tengan duditas adicionales que de pronto no me pongan en el chat o si la información fue clara. Ok. Bueno, aquí veo que hacen una pregunta que si el equipo tiene vida útil de 10 años, pero ya tiene 15, sí, lo que yo les mencionaba antes, el hecho de que diga vida útil de 10 años no quiere decir que a los 10 años ustedes tengan que mirar cómo rifar o feriar el equipo. Lo que pasa es que el equipo es más propenso a presentar fallas mucho más seguido que pues antes de los 10 años, porque hay muchísimo más desgaste del equipo. Entonces sí se puede seguir con ese equipo, simplemente ya lo que ustedes hacen es hacerle sus mantenimientos. La doctora Adriana Marcela levantó manito. Por ejemplo, cuando se repotencian equipos, ahí cómo se maneja eso, o sea, con la misma hoja de vida, lo que se soporta el técnico. Todo lo que ustedes le Ujú. hagan al equipo, agréguenselo a la hoja de vida. Si repotencian, si le hacen mantenimiento, si le hacen modificaciones, pero que todo quede consignado en el equipo. Todo, todo. O sea, ningún mantenimiento que ustedes le hagan al equipo lo voten, ni ninguna modificación. Todo tiene que ir reportado, incluso los mantenimientos correctivos, porque muchas veces lo que yo me he dado cuenta es que ustedes solicitan un mantenimiento correctivo y no les envían el reporte, simplemente les hacen el mantenimiento y ya. Pero ¿qué pasa? A veces esto no es obligatorio por parte de secretaría, pero yo a veces les digo, esto les sirve a ustedes para hacer un seguimiento. No sé, se me ocurre a mí, si este equipo me cuesta a mí 12 millones de pesos, ¿sí? Y digamos, exageremos, cada mantenimiento, o sea, tengo que estar cada mes llamando al ingeniero biomédico y este me dice, no, yo le cobro 2.500. Pues, si yo hago una trazabilidad de los mantenimientos que le están haciendo a mi equipo, y digo, no, pues me sale más barato comprar un equipo nuevo que estarle pagando 2.500.000, que me sale a más del doble por lo que yo compraría un equipo nuevo. Entonces, eso les sirve a ustedes para hacer una trazabilidad. De hecho, hay programas que ahorita hacen eso y les permiten a ustedes ver, uy, fue pucha, sí, estoy haciendo muchos mantenimientos correctivos que están haciendo que mi equipo, pues, esté empezando a fallar. Pero entonces, todo lo que ustedes le hagan al equipo, ténganlo bajo control y que ustedes sepan si realmente pues lo que le están haciendo al equipo vale la pena o es mejor comprar otro. O sea, eso les ayuda a ustedes a hacer un seguimiento, pero todo lo que le hagan al equipo, todo consígnenlo en la hoja de vida. Incluso si lo quieren vender, les ayuda. ¿Alguien Doctora, más tiene preguntas? y si, por ejemplo, yo no me he habilitado, pero pues yo he ejercido durante diferentes periodos y tiene uno de los equipos, pero, pero ahí en ese caso, ¿cómo se maneja la hoja de vida de los equipos? O sea, porque también ha dejado uno de ejercer y todo eso, obviamente se han hecho, pero pues no con la periodicidad que pronto se espera, ¿no? Hay algunos auditores que hemos tenido en visitas que nos han pedido desde el año 1 los mantenimientos por la trazabilidad, para justamente asegurarse de que se les estén haciendo los mantenimientos anuales. Normalmente yo les recomiendo tener los últimos 3 años, o incluso yo les digo, si tienen los últimos 5 años y los hicieron juiciosos, los últimos 5 años, para que pues tengan los mantenimientos. Ahora, me preocupa un poco, o sea, pero no estás habilitada. No, todavía no estoy en el proceso, pero pues, o sea, lo que te cuento. Por Los ejemplo, equipos, yo duré 6 años fuera de la ciudad y me radiqué otra vez en Bogotá, entonces estoy en el proceso de la habilitación.
Ah, ok, Pero bueno, digamos que ahí tienes una justificación de por qué, o sea, porque no estabas ejerciendo en ese momento, entonces vas a volver a poner los equipos. Eso sí, es de que tengas los documentos como lo que digo, si puedes tener facturas o soportes al menos de compra o certificados, mira, los equipos los compré antes, estuve un tiempo fuera de Bogotá, volví, me radiqué acá, los equipos se van a volver a hacer mantenimiento porque voy a empezar a ejercer nuevamente. Y digamos, desde que tú puedas comprobar por qué fue que no le hiciste mantenimiento a los equipos, porque pues si no ibas a ejercer en Bogotá, pues no lo necesitabas. Sí, o sea, no le vas a hacer mantenimiento a unos equipos, no sé, imaginémonos que pues vas a tener ahí almacenados. Esa sería claro, y en otra ciudad y en pandemia, o sea, eso uno no tenía otras exactamente, prioridades. exacto. Entonces, si no vas a tener, si no ibas a tener el consultorio en funcionamiento, pues esa es una justificación. Diferente sería que tú me dijeras, no, yo vengo 5 años trabajando con esos equipos y nunca les he hecho mantenimiento, pues ahí sí te van a coger y te van a apretar, no. Mira, no estaba en Bogotá, ya regresé, voy a empezar nuevamente con mi consultorio, por eso no encuentras mantenimientos de los años anteriores, porque esos equipos no estaban en uso. Sí, pero lo que te digo, que tengas pruebas y todo, porque hay algunos que son bastante estrictos con eso. No, mira, esa es la prueba, yo no estuve en la ciudad, ya estoy de regreso y lo voy a hacer. Listo, gracias. ¿Listo? ¿Alguien más tiene preguntitas? Bueno, y Creo todo el que nadie mundo me más ha tiene preguntado, preguntas. Marcela, de tus datos y en estos días he recibido llamadas. No Mira, veo, digamos, aquí. aquí están Esto, mis daticos. eso. Voy a tomarle la foto, sí, para tenerla porque he recibido llamadas Igual, preguntándome para que cual- los asesores. sí, cualquier cosita, igual gritan ayuda a esos números, nos escriben, porque si las visitas han tenido ciertas complicaciones y de pronto requieren ayuda o asesoría en algún tema puntual, nos pueden avisar. Bueno, ¿qué más preguntas tienen? Ah, qué bueno, tienes dos Hay, teléfonos acá. hay algunos certificados INVIMA, uno que no, que después de determinado tiempo también no aparecen en la página. Eh, Estuvimos mirando con el ingeniero biomédico Y hay como algunos esa que ya no situación. existen, Sí, pero están marcados en los equipos, porque hay unos que se los marcan en los equipos, se los dejan como en una etiqueta o se los ponen como esos códigos de activo que se los ponen ahí. Si está consignado y lo tiene puestecito, traten de protegerlo para que no se dañe. Esa es otra opción para los que ya no les aparezca, porque sí a veces pasa que hay registros INVIMA que ya aparecen vencidos y uno no puede abrir el expediente. No sé si sea tu caso puntual o dónde encontraste el registro INVIMA. no, él me decía que después de determinado tiempo ya no aparecía en el INVIMA, en la página de INVIMA. No, ¿qué pasa? Es que depende de los registros sanitarios INVIMA. Cuando yo saco, digamos, yo saqué un registro sanitario INVIMA para una lámpara de fotocurado. Entonces, yo saco el registro sanitario INVIMA con todos los permisos, pido los documentos al proveedor, bueno, pago la tarifa ante INVIMA, se demora, si uno tiene todos los papeles, 15 días hábiles. Entonces, a mí me sale, te muestro cómo más o menos viene el tema de los registros sanitarios. Espérate, hagámonos un espacio aquí. Entonces, ¿cómo vienen los registros sanitarios? Entonces, los registros sanitarios vienen un año, digamos 2025. Este es el año en el que entra en vigencia el registro sanitario. Viene la sigla DM, hay algunos que son equipos de más alto riesgo que aparecen como EBC, bueno, tienen otros datos, pero por lo general los de ustedes tienen el año 2025 DM
y viene un código, si no estoy mal, son como 7 números, y este es el registro sanitario. Estos registros sanitarios de equipos biomédicos o dispositivos médicos tienen una duración de 10 años. Ojo, esto no quiere decir que después de 10 años no se pueda volver a renovar el registro. Ahora, ¿qué puede cambiar? Que es también factible, y es que de pronto no se venda la misma referencia, que eso es lo que hace que de pronto se genere un riesgo mayor de que de pronto el registro sanitario no pueda salir. Pero a veces hay referencias que siguen en el tiempo. Por ejemplo, en el caso de no aplica, digamos, por ejemplo, para ustedes, pero un ejemplo muy puntual son los estuches de órganos de los médicos. Llevan mucho tiempo con esas referencias de otoscopios y oftalmoscopios, entonces lo que hacen ellos es hacer renovaciones de los registros sanitarios. Entonces, les puede aparecer R1 o R2, o puede que de pronto ellos hayan cancelado el registro. Esa es otra opción. Entonces tendríamos que mirar de pronto con el ingeniero biomédico si fue que ellos cancelaron el registro sanitario y de pronto por eso ya no aparece, o de pronto les hicieron una auditoría a los papeles y les pidieron pasar como comprobantes de eso y perdió fuerza ejecutoria el trámite y el registro sanitario queda suspendido, ¿sí? Pero los registros sanitarios, por lo general, la mayoría salen, sino el tema es que no siempre sale el expediente porque se vence o lo suspenden o el proveedor no siguió vendiendo la misma referencia. Tocaría mirar si de pronto pues me puedes pasar el dato y yo podría de pronto mirar cómo podría, de pronto de qué forma podrías rastrearlo para a ver si de pronto encontramos algún dato. Pero sí hay maneras de hacerlo, tocas buscar el cómo. Marcela, digamos, tú dices, bueno, a uno le piden un número mínimo de piezas de mano dependiendo la cantidad de pacientes que uno atiende. Con su capacidad instalada. ¿Cuál es el mínimo de piezas de mano que le piden a uno? Si, digamos, uno está solo en el consultorio y Depende qué pasa, que tú debes calcular más o menos cuál es tu oferta mensual, ¿sí? Entonces tú tienes como tus registros de pacientes, tus RIPs, pues, más o menos cuántas personas estás atendiendo al mes para que tú calcules la capacidad instalada que tienes. Es decir, yo tengo más o menos 50 consultas mensuales. Entonces, ahí tú defines cuántas piezas de mano necesitas, pues para tener diarias, todo, y ya con base en eso, ellos ya te empiezan a exigir, pero digamos que ellos te lo van a pedir basado en un dato, y es pero, cuántas personas atiendes tú. ¿cómo es? Le piden a uno un número de piezas diarias, ¿cuánto le piden a uno? Depende de la cantidad de pacientes que atiendas. Digamos, pongámosle que yo atendiera 4 en la mañana, todos los días en la mañana. Pucha, te quedaría debiendo ese dato según lo que pide Secretaría de Salud mañana con una auditora. Pero sí sé que ellos lo calculan de acuerdo a la cantidad de pacientes que tú atiendes. Y ya Sí, ahorita te porque es suelto que, el datico. sí, porque sabes que de acuerdo a lo que te estaba preguntando ahora hace un rato alguien ahí, em, digamos, si uno tiene una pieza de mano de esas que no se acuerda quién se la compró, a quién se la compró, o que se la Ah, trajo a alguien, sí pasa mucho, es que la preferible compran uno fuera. sacarla, es preferible Sí, uno sacarla o no, sí, a veces cuando darle yo de les digo, baja. si ustedes, yo después les digo, a veces sé que no, uno dice, no, pues yo no le doy de baja, pero a veces yo le digo, dele de baja, es mejor que le dé baja porque si usted no va a tener cómo conseguirse los documentos, las cosas, no. Y lo peor, o sea, yo a veces les digo, listo, porque hay gente que dice, no, y si yo no lo presento el día de la visita, son muchas de las preguntas que a veces pasan, yo les digo, ok, perfecto, no lo pasen el día de la visita, pero es que uno nunca está exento de una queja, ¿sí? Entonces hay personas que dicen, no, miren, yo en mi vida profesional jamás he tenido una queja. Perdón, esta es la expresión que yo utilizo, suelo no maquillarle las cosas a mis clientes. Les digo, yo llevo 33 años y yo no me he muerto, pero no quiere decir que ese riesgo no exista. Entonces, uno nunca está exento de una queja. ¿Y qué pasa cuando hay una queja por parte de un paciente? Y ustedes que tienen procedimientos tan invasivos son más propensos a las quejas todavía.
Si hay una queja por parte de un paciente y llega a habilitación de sorpresa, ¿ustedes creen que les va a dar tiempo de sacar la pieza de mano, lo que no tenga INVIMA y no reportarlo? No les va a dar tiempo. Entonces, lo que creo que yo en algún momento se los he dicho a ustedes, traten de pensar cómo lo haría un auditor. A nosotros nos enseñan siempre a pensar en el peor panorama, no para que tengan pesadillas en la noche y todo el tiempo estén pensando que Secretaría los persigue, pero sí contemplen que hay escenarios en los que ustedes pueden tener problemas con Secretaría y ante una visita de sorpresa por una queja, ustedes no van a tener tiempo de mirar qué reportan, qué no reportan, paso esta pieza de mano de la que no tengo papeles o no la paso, no les va a dar tiempo porque ellos llegan a esculcar todo. Entonces, traten de que ustedes ya tengan organizado su consultorio como si ustedes fueran a recibir de una vez la visita. Ténganlo organizado. Con eso ustedes se evitan ese tipo de sorpresas. Entonces, en el Sí, caso tuyo, Doc, si no tienes documentos, dale de baja, pero no lo tengas ahí porque es más un riesgo sí, porque tengo muchas piezas de mano, pero para ellas de pronto. no sé realmente cuántas son las mínimas que le exigen a uno, entonces sí te agradezco ese dato. Yo ahorita les paso ese datico y la hoja de vida que les digo que me parece muy bonita del Ministerio de Salud, que es súper Ujú, completa y ya ustedes la pueden personalizar bonita, la organizan y la adaptan a sus equipos. ujú, eso es. Y con respecto a las cubetas plásticas, Yo les ¿necesitan voy a, tener yo les algo voy a especial? pasar esos como así algo especial. O sea, pues los reusos o algo así de las cubetas plásticas o tienen que ser metálicas. ¿Cómo es ese manejo de esas cubetas? ¿Qué pasa con los reusos? Eh, Hay secretarías que tienen distintas visiones, pero la que más he visto más que todo por parte de ingenieros biomédicos o de químicos farmacéuticos que hemos recibido visitas es que los reusos deben estar aprobados científicamente. Es decir, que si yo reuso, o al menos el fabricante me diga cuántos reusos puedo tener, cómo debe ser la limpieza de esos dispositivos que yo reuso, ¿sí? Para yo poderlos reusar. Sí, si yo voy a hacer reuso de dispositivos médicos, necesito que el fabricante me dé una constancia de cuántas veces se puede utilizar, cómo debo realizar la limpieza. Entonces, eso sí depende de lo que les recomienda a ustedes el fabricante y que esté comprobado. Por ejemplo, Cundinamarca es muy enfático en que eso tiene que estar comprobado científicamente. Algunos auditores, ¿no? Eso sí va a depender mucho del auditor, la visión que tenga, pero los reusos sí, sí tienen ese pequeño complique. Bien, tú decías era eso, que uno busque el registro INVIMA también, en caso de que de pronto mm, no se acuerde uno quién se lo vendió o la persona que se lo vendió ya no tenga la empresa. Uno puede buscar el registro INVIMA también, ¿no? Sí, pero entonces claramente tiene que coincidir con las referencias. Entonces, en el registro, en el INVIMA, te aparecen qué referencias están permitidas para ese registro. Y tiene que coincidir con las que tú tienes. Sí, ok. Es como la más fácil, que puede que te genere un poquito de conflicto con un auditor, sí, pero pues le dices, no tengo ya contacto con la persona, pero lo que te digo, si te puedes conseguir al proveedor, a no ser que ya no exista, pues la única manera es tratar de rastrearlo en INVIMA. Sí, porque yo sí he sabido de compañeras mías que les han hecho visitas y les han preguntado por el electrocauterio y por todas, les han pedido la factura y eso ha sido Sí, tenaz. sí, Mm, pero pues es como, depende de la visión del auditor, lo que les digo, si el auditor dice, para mí esto no es prueba, complicado. Y lo que les digo, ha generado muchos sellos en muchos consultorios.
Hemos tenido sitios donde, no sé, el equipo se compró de segunda, no se tiene comprobante, nada, o compra equipo nuevo o compra equipo nuevo y sellaron el equipo. Oye, ¿y qué sabes tú cuánto cobran por cada falla en cada estándar? Eso depende porque esa multa la tasa tesorería. Pero ese dato sí lo tengo en averiguación porque tengo un cliente que tiene un poquito de problemas con secretaría. Entonces porque necesito pasarle presupuesto para el tema de cómo tasan las multas. Ya pasé el datico la semana pasada, quedaron de darme el dato el viernes, ¿sí? De cómo tasan ellos las multas. Pero las multas se tasan por lo general por la ley novena del año 79, que pueden ser de un mínimo hasta 10 salarios mínimos, pero hay cosas que se tasan mucho más altas. Yo he visto multas de habilitación hasta de 8 millones de pesos. Sí, es que yo he sabido por los médicos, a Sí, los médicos les cobran por cada estándar que tengan mal 7 millones de pesos. sí, he visto lo que tengo, he visto multas hasta de 8 millones de pesos, yo he visto. Y personas que de pronto están atendiendo sin distintivo de habilitación, por eso te digo, hay cosas que se tasan mucho más altas. Entonces, por ejemplo, atender sin distintivo de habilitación puede costarte hasta 30 millones de pesos. Es lo más bajito que he visto por atender sin habilitación y le pone una queja a un paciente. Una Entonces cosa llegan y así revisan, gravísima. no hay estrella, no hay nada, pues llegan y 30 millones de Pero pesos. eso es raro que revisen a alguien que no está habilitado. A mí eso me parece, mejor Yo, dicho, yo vi la semana que haya pasada en el gente Jiménez, trabajando, trabajan vi en el tranquilamente. Jiménez, gente poniendo brackets en la calle. Sí, yo no sé cómo hacen para trabajar así sin Y habilitarse. les voy a contar algo muy paradójico y es que suena feo, pero le digo yo a la secretaría, Serpillo paga porque entonces, ¿cuál es la justificación de ellos? Es que no tienen cámara y comercio, entonces no los podemos ir a visitar. Cre- Entonces, mi respuesta con los auditores que me contestaron eso, les dije, bueno, pues yo para qué me dedico a la auditoría, voy a montar 5 consultorios de optometría sin cámara y comercio, y ya, ustedes nunca los voy a tener encima a ustedes, ni habilitación, pero eso pasa. que yo sé de No muchos los, edificios donde hay muchos, así como hay muchos habilitados, hay muchos que no están habilitados. sí, te voy a decir, o no es una justificación, no, es la explicación de por qué pasa eso, porque muchas veces eh, este tipo de normas para algunas personas se hacen tediosas. Cuando yo recién salió la norma, yo recuerdo que me cogió de vacaciones, no dormí tranquila esas vacaciones, entonces me tuve que leer la norma esa semana y llegué el lunes siguiente a secretaría. Había al menos unos 7, 8 odontólogos que dijeron, yo me deshabilito y sigo atendiendo como venía atendiendo. Dicen, qué mamera, qué tedio, y nos sentaban en ese entonces de a 3 personas en el quinto piso y un doctor dijo que tenía como 3, 4 sedes, dijo, las vengo a cerrar. Entonces muchas personas están trabajando sin habilitación por el tema de no quiero cumplir esta norma, de es muy difícil, de es muy complicado, pero pues vuelve y juega. El riesgo de que un paciente ponga una queja y vayan y lo visiten y la multa sea más alta, pues también es un riesgo que corre, pero sí es una explicación a lo que está pasando. Ay, sí, pero qué lástima que no sean las acciones pedagógicas como eran antes, que a uno le decían se equivocó en esto, en lo otro, tiene tantos días Es que para ese es el arreglarlo. punto. Y lo que yo les decía, pero eso es un tema que yo ya se los he mencionado a ustedes muchas veces, hablé con el sindicato de odontólogos. Pero si alguien que le haya pasado lo que yo te comentaba, de les dicen todo en la visita está bien y les llega el informe y les dicen que todo está mal y nadie en tutela y nadie se queja, porque es que yo no lo puedo hacer como auditor, porque les ha pasado a clientes míos. Y porque para los que sí Pero si estamos ninguno de ustedes, habilitados, exacto, pero si ninguno de ustedes levanta la mano y dice,
oiga, a mí me dijeron en la visita que todo estaba bien y me llegó el informe y me dicen que todo estaba mal y ahorita tengo un proceso sancionatorio. Y las visitas, ellos dicen, sí, lo vamos a visitar en 6 meses. Las visitas están a más de un año. Y le llega uno el proceso sancionatorio, usted no subsanó. Sí, sí, subsané y le solicité a la visita, que usted no me han ido a visitar, es una cosa totalmente diferente. Pero si nadie, si un prestador que le haya pasado no en tutela, que incluso el presidente me dijo, la abogada me dijo, necesito que alguien en tutela. Y así podemos pelear y mirar cómo hacemos para que a nosotros nos muestren los informes. Sí, para Y que las acciones sean pedagógicas y exacto, realmente de gusto sentirse uno que está haciendo las cosas bien, que uno está habilitado y que exacto. está tratando de Y hacerlas mira, bien y de cumplirlas. nosotros nos hemos reunido con Secretaría de Salud de Bogotá, con la que más nos Sí. hemos reunido con el sindicato de odontólogos. ¿Y qué nos dicen ellos? Incluso tengo contacto con una de las subdirectoras. Si ustedes no me dan nombres propios de qué fue lo que les pasó, qué fue lo injusto, y a muchos sé que les da miedo y les genera, fue pucha, me van a coger entre ojos, pero si nadie levanta la mano, ninguno del sindicato de odontólogos ni yo vamos a poder pelear por ustedes. Sin nombres propios no podemos hacerlo. Si tenemos casos puntuales, ellos nos ayudan. Y hemos solicitado, hey, que alguien levante la manito, pasa la bola de heno, se devuelve y seguimos en las mismas. Y todo el mundo Entonces, asustadísimo. exacto. Entonces la invitación es, queremos que la situación mejore, que nos dejen ver los informes, porque nosotros deberíamos tener derecho a ver esos informes y no nos los presentan, pues nos estaríamos evitando muchos procesos sancionatorios. Exacto. Y podríamos exigir que fueran flexibles, que nos den la oportunidad de, porque ahora tienes un solo requerimiento, no cumples, y procesos sancionatorios. Y puedes haber tenido el resto del bien de la visita, todo bien. Pero una cosita, no cumples. Proceso sancionatorio. Entonces Tenaz. se vuelve difícil. Por ejemplo, en una visita una auditora molestó por una frase. No me gustó. Entonces, ¿qué hace uno ahí? Sí, si uno tampoco los puede grabar, porque entonces no tengo autorización de tratamiento de datos personales para poder grabar a esta señora. Entonces, y ahí el problema. Si alguno, lo que les digo, levanten la mano, el sindicato de odontólogos está ahí para llegar allá y pelear y sentarnos en secretaría. Pero con casos puntuales ellos nos ayudan. Si no, no. Secretaría de Salud del Tolima, 1.400.000. Aquí tenemos un datico de cómo Eso, están pasando las multas. qué horror. Y mira, ya está, Y no sé si tú contestaste esto, si el certificado RETI es elaborado por un mm, técnico electricista, pero la firma la hace un no, ingeniero biomédico, ¿sirve? no. El retiro tiene que firmar un RETI. electricista. No. El retiro no me lo puede firmar un ingeniero biomédico ni siendo cierto. No se dedica a otra cosa. Bueno, a no ser que sea un ingeniero electrónico especialista en biomédica. La cosa cambia, pero no puede firmarme con el sello de ingeniero biomédico. Necesito que me firme con la tarjeta profesional de ingeniero electrónico. Los ingenieros electrónicos, eléctricos y electricistas pueden hacer certificaciones RETI. Eso es diferente, pero ingeniero biomédico explícitamente no me puedo firmar un certificado RETI. Bueno, pues no sé si hay alguna otra pregunta. El próximo estándar lo tenemos ¿en qué fecha? No, pues quedamos asustados, Marcela. Dime. ¿Qué otra Sí, pregunta si queda uno asustado? sí, No. pero es La mejor, idea, la idea, la idea como es dicen, mejor saber, o sea, como ¿qué dicen pasa? Martica, soldado avisado no muere en guerra. Sí, Sí, de soldado pronto lo advertido que no yo, muere en guerra, es lo sí, único. lo que yo les digo es,
así como lo que yo les hice el comentario de tengo 33 años y no me he muerto, yo prefiero no maquillarle las cosas a ustedes como prestadores. Porque auditores que son, ay, no, eso relájese, no, cuando les llega la visita y ustedes ahí no cumplimos con nada. Sí, es mejor que ustedes sepan cómo a qué se atienen, lo que les digo, que estén preparados pensando en un panorama no tan favorable, no para que tengan pesadillas, no para que no duerman en un mes, no para que tengan que estar tomando valeriana para dormir, sino que ustedes contemplen que puede existir una posibilidad de que no haya un buen panorama para que ustedes estén preparados. Es más, prepararse para una eventualidad que pues estén todo el tiempo ahí muertos del susto. O sea, estar preparados para que el día que llegue la visita sea muy poco lo que me requieran. O sea, Marcela, qué pena, es que hace tantos años que no me han visitado a mí, que pues las otras veces he pasado y bien, pero o sea, ya no hay chance de uno ir y enmendar cualquier errorcito que le encuentren. Algunos Ahora es todo auditores con sanción. no, hay auditores que no. Ah, carajo. Hay secretarías que te dicen, mándame por correo y son cosas chiquitas, ¿sí? Pero Ok. es muy rara vez que ocurre. Muy rara vez lo que ocurre es. Y Sí, incluso perdóname hay otra auditores, pregunta. En la última visita que me hicieron, ellos hacen una acta y uno la firma al final. ¿Es que ya no se hacen esas actas? sí, pero es que no, ellos no te muestran el informe que haces. Es que ese es el problema. Ah, ok. Ellos te dicen Ya. A a ti te ti llega después, y tú cómo sabes si lo que ellos pusieron en el informe si no te lo dejan ver. Ese es el problema que se está presentando en Bogotá y Cundinamarca. Incluso te dicen, Ah, fresca, ok. le salió súper bien y les llega el informe. Está pasando mucho en Cajicá, o sea, lo que es Sabana Norte, les dicen, no, Ay, tranquila, eso carajo. le fue bien en la visita. Y cuando se dan cuenta, llega la visita de la Secretaría Municipal y le dice, usted tiene el distintivo suspendido. porque la vez ¡Ah! pasada estaban ¿Mm? diciendo que mejor uno no firmar hasta que le entreguen el resultado, ¿no? Que le digan a uno, bueno, el resultado de la visita, ¿cuál es? Para yo firmarte. Necesito el informe, pero es que como no sabemos, es que eso es lo que nosotros queremos pelear con el sindicato, que alguien que Ujú. diga, a mí me pasó en Tutelemos y con eso podemos y tenemos derecho a exigir que nos muestren el informe, con eso yo no firmo a ciegas, Pero entonces, yo no firmo discúlpame, a yo ciegas. interrumpo. ¿Esto es una bandola de gente que está esperando que usted lo remunere económicamente con algo? Te voy a ser Pues sincera, yo hago pasa la mucho. pregunta porque la Sí, sí, corrupción sí, mira, existe y y yo fue otro sí he problema. oído de visitas que abiertamente, doctor, a médicos, como dice Marcela. Doctor, Ujú. pues arreglarle eso le cuesta 13 millones de pesos. Lo Pasa, supe en Risaralda. sí, pasa, pero ¿sabes cuál es el problema? Y lo reportamos en Bogotá. Pues que las personas que pagaron a los auditores, pasó con odontología, pasó con optometría, tengo dos clientes optómetras, que se les descolgó en plena visita el ascensor y los auditores, ay, tan lindas estas monturas, Carolina Herrera, ay, yo quiero unos lentes con transitions, Mm, ay, el doctor una bandola de en delincuentes. monturas, por ahí unos, para todos los auditores, no sé cuánto fue que les di. ¿Tú crees que él, habiendo dado plata, va a decir quién lo sobornó? No lo van a No, decir. obviamente. Ahí está el problema. La Piedad Botero quiere decir algo. Ay, la doctora, Oh, buenas noches, ¿cómo han estado? muy Buenas bien, gracias. noches, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Estoy hablando desde Cartago Valle. Lastimosamente entré cuando ya iban a ser las 8, casi que no pude ingresar. Pero lo que en resumen, mm, todo esto que estoy recordando ahora sobre habilitación y eso que hacía rato, no es, yo estoy desde curiosa aquí metida con ustedes, como actualizándome en en toda esa temática, pero recuerdo, yo estudié en Bogotá la carrera. Yo pues no soy especialista, soy odontóloga general, pero sí capté que en todo ese proceso de la Secretaría de Salud, incluso de las mismas reglas del juego que cambiaban cada rato los protocolos de higiene, todo eso, sí se da uno cuenta lo que acaba de decir una de ustedes aquí, que finalmente el objetivo es como acabar con los empresarios pequeños, que tengan uno, dos, tres, cuatro consultorios, cinco, porque yo vi eso en Bogotá, que como hay entidades tan grandes que tienen sedes en toda la ciudad, hasta 20 sedes, incluso en todo el país, pues
parece que el objetivo es acabar con los pequeños y que, y que estén las grandes empresas por encima de, o sea, el monopolio, sí, que el monopolio es de las grandes empresas y que los que tienen sus empresas pequeñas, sus consultorios o sus clínicas con 4, 5, 6, 8 unidades, qué sé yo, se vayan agotando y renuncien por agotamiento, como ya ha pasado. Hay gente que cierra. Y incluso yo en una de las clínicas en donde yo trabajaba, nos llegaba una vez a la semana un periodoncista. No teníamos ahí especialistas. El periodoncista venía de otro lado, de Kennedy. Pero él tenía su clínica como con 5 o 6 unidades en Kennedy y un día a la semana iba a Álamos, que era en esa época donde yo estaba trabajando. Y él se aburrió de todo eso. Él vendió todas sus unidades y se fue para Canadá con su esposa y sus 2 pequeñas hijas. Creo que en resumen es eso, es como que buscan la forma de inventarse tanta normativa que incluso cuando empezaron a cambiar ese papel crepado por las bolsas estériles, todo eso, yo veía que casi que cada 2 meses habían reuniones para cambiar todo ese protocolo, toda esa reglamentación. Entonces van agotando a la gente con todo eso. Es por eso que mucha gente se deshabilita o está funcionando sin habilitación. Eso estoy escuchando ahora que está escuchándolas a ustedes. Y yo les estoy hablando de hace 15 años, más o menos, que estuve en Bogotá. Pero estoy escuchando eso y no, pues sí, sigue igual o hasta peor, ¿no? Eso era lo que quería comentar. Muchas gracias. Sí, qué Entonces, vaina, bueno, estamos en esto. mi invitación es a que al que le haya pasado, si quiere, podemos mirar con el sindicato de odontólogos, que levante la manito, si conocen a alguien. La idea es poder pasar un caso para poder ayudar. Pues muchas gracias, Marcela. Y bueno, ya saben, para los que ya los hayan visitado y hayan tenido problema. Y entonces, Marcela, nos estamos viendo entonces con todos para el estándar 4, que es dispositivos médicos, ¿verdad? El 21 de mayo. 21 de mayo, correcto. Entonces, el 21 de mayo los esperamos a todos nuevamente para que inviten a sus colegas, a sus compañeros de consultorio a asistir a estas sesiones porque son muy interesantes y pues realmente para que no le da uno susto, lo mejor es tener esto bien preparadito con tiempo. Sí, Listo, entonces cualquier cosita y ya pues vienen los datos de contacto y quedamos atentos a cualquier duda que puedan tener de sus visitas de habilitación. muchísimas gracias, Marcela. Y Con muchísimas gusto, gracias a todos por asistir. Gracias por sus preguntas. Y Gracias, entonces, Marce, como siempre. Muchas gracias, de bueno, verdad. Martica, Con gusto. Ana Bueno, Karina, muchas gracias. Gracias a UFAR y que tengan todos una por muy buena supuesto. noche.